Voy a hablarles en esta mañana. El Espíritu de Dios, mientras oraba la semana pasada, yo estaba orando y de repente usted sabe cómo hay maneras que Dios habla, y pues de repente trajo una impresión en mi espíritu. Muchas veces es una voz que oigo, otras veces veo algo, otras veces me habla Dios de diferente manera, pero esta vez fue una impresión, acá un sentir, y la impresión que recibí fue esta: proclama el último día del ayuno, proclama los días de arrepentimiento y humillación. Me dijo, cuando el pueblo se arrepiente y se humille delante de mi presencia, yo voy a romper el poder del príncipe de Persia, el espíritu de demora. Le doy un aplauso al Señor. Dios es muy bueno. Dios nos habla. Les voy a hablar así de un tópico del arrepentimiento. Y para darle un pequeño repaso de lo que hemos estudiado, declaramos, hoy es el último día de ayuno. Declaramos que estamos poniendo, al poner a Dios en ayuno los primeros meses del año, o los primeros días, estamos declarando a Dios primero. El ayuno de Daniel es abstenerse de alimentos como dulce, carbohidratos, carnes, y es un ayuno parcial. Otros, en mi caso, lo he hecho total. Muchos también, no sé si lo hicieron total. Y hemos aprendido a destronar el rey estómago. Sonríe el que está al lado. Y pues vamos a entrar en la parte del estudio, que en esta mañana tiene que ver con el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Cuando Dios nos habla algo es porque vamos a practicarlo. Es algo que funciona. Si Dios me dice, si se arrepiente el pueblo y se humilla, pues yo voy a romper el poder del espíritu de demora que aguanta muchas cosas y que no permiten que lleguen a nuestra vida. Primero quiero definirle esa palabra arrepentimiento. Es la palabra metanoeo, que significa un cambio de mente, de ir de lo malo, de ir de lo bueno a lo mejor. Es un cambio de mente, un cambio de dirección, un cambio de acción. Muy simple, bien simple. Lo que cuando decimos arrepentimiento, no solamente implica tristeza en el corazón por haber ofendido a Dios, sino también significa un cambio de mentalidad, un cambio de dirección y un cambio de corazón. Cuando Dios habla de arrepentimiento, a eso se refiere. Un cambio de mente es necesario para mejorar y cambiar nuestra dirección. Si usted va en esta dirección, usted tiene que cambiar, darle vuelta a ese tipo de manera de pensar para enfocarse en otra manera de pensar. Cada vez que Dios nos llama a nosotros al arrepentimiento, quiero que oiga esto, cada vez que Dios nos llama al arrepentimiento, es una oportunidad de Dios para comenzar de nuevo. Usted no sabe que el arrepentimiento tiene un poder extraordinario. El arrepentimiento tiene mucho poder. No es una arma agresiva, es una arma pasiva, si la podemos llamar de esa manera. Pero si nosotros, cada vez que Dios nos habla de arrepentirnos, es una oportunidad de Él para que nosotros comencemos de nuevo. Es una oportunidad para poder enderezar las sendas. Y aquí quiero contarle algo por qué lo tenemos que hacer. Muchas veces, en el tiempo que servimos a Dios, que estamos trabajando para Dios, o que somos creyentes, vamos cometiendo errores, vamos fallándole a Dios, pecamos de diferentes formas, de hecho, de palabra, de oído, etcétera. En este tiempo, con el tiempo, pues es necesario siempre hacer un chequeo en nuestro corazón. Es necesario chequear cómo está nuestra vida espiritual, para que después no estemos luchando y peleando y diciendo, pastor, ¿por qué me va mal? ¿Por qué mi vida financiera no hay un rompimiento? Porque simplemente no hay ciertas cosas en nuestra vida. Con el tiempo le hemos dado derecho legal al enemigo. Dice el libro de los Efesios capítulo 4, versículo 27. No deis lugar al diablo. Entonces, pero muchas veces, consciente o inconscientemente, hemos hecho decisiones las cuales han abierto puertas al enemigo en nuestra vida. Y Dios quiere estar seguro en esta mañana que cerramos esas puertas. Y una manera que las cerramos es a través del arrepentimiento. Cuando venimos a Dios, un arrepentimiento sincero. Joel 2:16, donde abrimos la escritura, nos habla y dice:
Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Entonces quiero que vea algo importante. La palabra convertíos, esa palabra literalmente significa volver al punto de partida. Si usted se recuerda, cuando usted le entregó su vida a Cristo, usted estaba enamorado de Jesús, estaba evangelizando, estaba en el primer amor, estaba teniendo una relación linda con su Dios. Pero a medida el tiempo fue pasando, nos fuimos enfriando por las cosas del mundo, por los afanes de la vida y por las tantas cosas que han venido a nuestra vida, ataques, problemas emocionales, etcétera. Y eso nos va literalmente por dentro desgastando, nos va debilitando. Y pues dice Dios, yo quiero que ustedes se conviertan a mí, o es decir, que vuelvan al punto de partida, de donde ustedes comenzaron. Así como cuando comenzó esa primera relación con Dios, yo quiero que ustedes vuelvan a ese punto de partida. ¿Qué sucedía? El pueblo de Israel se había ido a través de otros dioses, y pues Dios lo llama a arrepentirse, a humillarse delante de la presencia de Dios. Por eso es exactamente lo que sucede el día de hoy, por tanta presión que hay en el mundo, por los afanes de la vida, el engaño de la riqueza, los afanes de este siglo, las codicias de las cosas, dice la palabra. Pues la mayor parte de gente está materializada. Y nosotros, ese espíritu mismo viene a la iglesia y comienza a influenciarnos, y vamos dejando las cosas que son prioridad para nosotros. A lo mejor este mensaje no es un mensaje profundo, o es un mensaje de meditar en nuestros caminos. Dice Ageo, mediten en sus caminos. Meditemos cómo estamos caminando delante de Dios, cuál es nuestra condición sincera delante del Señor. Una de las cosas que Dios dice es que la mayor parte de gente está ocupada en otras cosas. Nos fuimos del punto de partida, que es buscar el rostro de Dios, que es poner a Dios primero, ponerle el reino de Dios primero, etcétera, etcétera, etcétera. Dios en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel cada año venía y se arrepentía delante de Dios, le pedía perdón, porque era un inicio, Dios dando oportunidad para que comencemos una vez más limpios, que comencemos caminando bien, que comencemos porque todos nosotros queremos que Dios esté con nosotros, que Dios nos bendiga, queremos que Dios nos guíe. Por lo tanto, tenemos que caminar en completa integridad. ¿De quiénes deben proclamar este ayuno? En el libro de Joel, el capítulo 2, versículo 15, nos habla de esto, y nos habla de que las personas que lo van a proclamar no solamente es el pastor de la iglesia, no solamente 2, capítulo 15, y mire lo que dice. Dice, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reuninos al pueblo, santificad la reunión. ¿Qué dice? Dígalo más fuerte. Juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, todo el mundo. Y dice, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, músicos. Está hablando a músicos. Lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues el oprobio de tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque ¿qué han de decir de los pueblos? ¿Dónde está tu Dios? Lo que está diciendo Dios es el humillarse, el proclamar ayuno. Hoy es muchas personas, cuando usted le está ayunando, lo primero que le dicen, que usted es muy fanático, que la tome easy, que no sea tan tremendo, que coma más. Lo que ellos no están entendiendo, que es un llamado que Dios nos hace al arrepentimiento, a la humillación, al ayuno, y clama y dice todos, desde los líderes, los ancianos, los que maman, los niños. Dios los llama a ayunar y a proclamar su nombre.